Buenos días, profesora. Hoy presentamos el laboratorio uno de mecánica de suelos, que es centrado o basado en el análisis granulométrico. En la presentación, la facultad es una facultad de la ingeniería civil, así que nuestro grupo está conformado por Luis Miguel Orozco Martínez y Diego Emanuel Barrientos San Miguel, que es mi persona. Y ya. Primeramente, el análisis granulométrico es un proceso esencial en la ingeniería civil, ya que este determina la distribución de los tamaños de las partículas del suelo. Esta distribución que se hace es crítica porque afecta a las propiedades fundamentales como la permeabilidad, la resistencia y el comportamiento, en este caso estructural, del suelo. Sabemos que existen tres métodos principales, el cual vendría a ser el análisis por tamizado, que normalmente se usa para suelos gruesos, el análisis por la hidrometría, que es empleado normalmente para los suelos finos, y el análisis combinado que usamos para las muestras, para esta mezcla de muestras, ¿no? Tanto de las partículas gruesas como de las partículas finas. Los objetivos de nuestro laboratorio primero es determinar la distribución granulométrica, aplicar métodos tamizados e hidrometría, construir la curva granulométrica, identificar los posibles errores y la clasificación, en este caso, del suelo. Comenzamos por el ensayo por tamizado. Primeramente para esto utilizamos la norma ACTM D6913, que es el procedimiento donde se centra el secado de la muestra. Vamos a seguir primeramente con el lavado del tamiz del número 200 para retirar los finos. Luego de esto, la muestra se somete al tamizado mecánico por un tiempo de 10 a 15 minutos. El resultado se expresa mediante el cálculo del porcentaje retenido, es decir, el porcentaje que pasa. Y en la imagen podemos observar, vuelve, y en la imagen podemos observar que en este caso la clasificación de los tamices desde 3 pulgadas hasta el número 200, con una abertura de 0,075 milímetros, que en este caso sería la frontera que hay entre los suelos gruesos y los finos. Eh, Nuestra muestra de ensayo tuvo un peso de aproximadamente 1000 gramos. La tabla de resultados muestra el porcentaje retenido en cada tamiz y el dato más importante para esta clasificación inicial es que el porcentaje pasante del tamiz 200 fue del 10%. Esta información que nos proporciona la tabla, y dado que menos del 50% pasa el tamiz número 200, podemos clasificar el suelo como un suelo granular, que es decir, bajo el sistema de las SUCS se clasificó como una arena mal gradada y bajo el sistema de la norma AACHTO, el suelo vendría a considerarse como un suelo A1B. Ahora, la curva granulométrica es una mala gradación, lo que refuerza la necesidad de combinar el tamizado por la hidrometría por una característica completa. Sí, compañero. Ya. Ahora, para el ensayo por hidrometría, para caracterizar la fracción fina, utilizamos primeramente el ensayo de la hidrometría, siguiendo la norma ACTM de 7928 21E1, cual consiste en la preparación de una suspensión de suelo y agua, una agitación intensa y tomamos la lectura del hidrómetro en tiempos definidos. Es fundamental aplicar correcciones por menisco, temperatura y el efecto de fluculante para garantizar la precisión, en este caso, de los resultados. Siguiente, compañero. Ahora, para los comentarios y conclusiones, en este caso podemos decir que el suelo analizado presenta una baja cohesión debido a su bajo contenido de partículas finas y consecuentemente una alta permeabilidad. ¿Qué es lo que pasa? Que esto hace que el material útil para rellenos y sus bases en proyectos de construcción, el ensayo de granulometría es un ensayo clave para la planificación de obras virales y cimentaciones.
Pasa, compañero. Ahora, para las recomendaciones, si buscamos mejorar este material, deberíamos mezclarlo con grava para mejorar su graduación y siempre controlar, en este caso, la humedad antes de compactar. Además, para un proyecto real, este análisis debe completarse con ensayos de, en este caso, para los siguientes laboratorios que también vamos a presentar, que es el Proctor, CBR y límites de Atterberg. Bueno, este análisis tiene esta aplicación directa de la vida actual. Puede ser con, en este caso, con el diseño de carreteras, con los pavimentos, el cálculo de las cimentaciones, la prevención de deslizamientos y el control de calidad de materiales de, en este caso, de construcción. Ahora le doy paso a mi compañero para que explique un caso real de cómo se aplica este laboratorio uno. Al ensayo que se está aplicando es un proyecto, es el proyecto, ¿no? El estudio de suelo para la pavimentación del proyecto de remodelación y ampliación del distrito de Barranco. Según al, según al tema de la granulometría, primero vamos a ver, según el tipo de suelo, el perfil que tenemos, ¿no? Si bien es cierto, primero, antes de ello, tenemos que saber, en este caso, cómo es el perfil de suelo que estamos viendo de este proyecto, es de una calicata que le estamos llamando C1, ¿no? En este caso podemos ver que dichos calicatas han sido ejecutadas a 1,50 metros de profundidad, ¿no? Donde podemos ver las descripciones que se ha tenido primero del suelo, ¿no? Y el relleno, ¿no? Se puede decir, en tal punto que a 1,50 en lo más profundo se ha encontrado un tipo de suelo arcilloso limoso de plasticidad media, medianamente compacta y húmeda, ¿no? De color marrón y rojizo, ¿no? En la profundidad de 1 metro han conseguido también la misma arcilla limosa y con arena fina limosa, ¿no? Y a 50 centímetros se podría decir, hay un relleno afirmado, ya que, como se comentó, es una remodelación del pavimento, ¿no? Y aquí más o menos, ya netamente a lo que mencionó el compañero, es el análisis granulométrico. Obviamente es una descripción de la curva que está en el eje Y, el porcentaje que pasó, ¿no? Que pasa en cada tamiz, y en el eje X la abertura de cada malla, ¿no? Que aquí lo describimos y se empieza por el número 4, no equivoco, y terminando, se puede decir, en prácticamente en el tamiz número 200, ¿no? Aquí tenemos más que nada, como se había dicho, el lado derecho, las descripciones. Si bien es cierto, es una arena fina, por ende no tiene el CU ni el CC. Tenemos el grado de plasticidad, que es obviamente 1, límite de plasticidad también que tenemos acá 18, y obviamente el LL, ¿no? Que obviamente para llegar al grado de plasticidad es la diferencia, ¿no? Del LL menos el LP, ¿no? Bueno, también tenemos aquí en la parte superior, bueno, como se comentó, este es de una calicata número 4, y aquí dice la profundidad, ¿no? Que puede 70 hasta 90, ¿no? Y bueno, esto sería todo respecto a lo comentado, compañero. Acerca sobre el laboratorio número 2, que se trata sobre ensayos del peso volumétrico y la gravedad específica. En este caso, sabemos que el suelo constituye el primer paso para comprender lo que es el comportamiento mecánico e hidráulico. Las propiedades fundamentales de este se encuentran desde el peso volumétrico y la gravedad específica, ya que estos permiten determinar lo que es la relación entre la masa, volumen, vacíos y densidad y el comportamiento frente a las cargas que pueden resistir, ¿no? Estos ensayos nos permiten clasificar los suelos, analizar el comportamiento y diseñar estructuras seguras. Como objetivo de este laboratorio tenemos que es, obviamente, determinar lo que es el peso volumétrico y la gravedad específica. Los objetivos específicos tenemos que es determinar lo que es el peso volumétrico natural mediante el método de emersión que se aplica en lo que es el principio de Arquímedes, para así calcular lo que es el volumen desplazado. Determinar lo que es la gravedad específica mediante el pignómetro y la emersión. Esto tenemos como marco teórico lo que es la gravedad específica y el peso volumétrico. Las normativas usadas son la STM 127, 854, 454.
Como metodología general, tenemos que el ensayo del peso volumétrico realiza lo que es el secado de la muestra, el parafinado del suelo, que en este caso en el laboratorio se nos brindó la muestra, la medición del volumen desplazado, el cálculo del volumen y lo que es la obtención del peso volumétrico. En el caso del otro ensayo, que sería la gravedad específica, utilizamos lo que es el pignómetro, realizamos lo que es el pesado de este, el llenado del agua destilada y la eliminación de burbujas, ¿no? Al generar el movimiento del pignómetro para que así no se genere ningún vacío. ¿Qué podemos lograr con estos laboratorios? Lo primero es el manejo de los equipos, entender su porqué y su comportamiento, lo que sería la aplicación práctica del principio de Arquímedes, la obtención de parámetros básicos, la comprensión de errores experimentales. ¿Para qué sirve este ensayo? En el caso del peso volumétrico, nos ayuda a conocer lo que es la densidad de la masa del suelo del estado natural o ya sea tratado, lo cual nos permite estimar esfuerzos de sobrecargas, los asentamientos, la capacidad portante, entre otros. La gravedad específica relaciona lo que es la densidad de los sólidos del suelo y lo que es el agua. Por eso se ayuda, bueno, nos ayuda a calcular lo que es la relación entre la fase, que vendría a ser la porosidad, el grado de saturación, y así se pueden convertir humedades y masas a volumen. Esta relación nos permite lo que es, nos da la densidad, el peso seco, el grado de saturación, nos predice lo que es los comportamientos del cambio de la humedad. Estos son los insumos iniciales para que así poder realizar lo que es un estudio geotécnico. ¿Por qué estos ensayos son esenciales? Nos permiten calcular los parámetros, como ya había mencionado, sobre la porosidad, la relación de vacíos y el grado de saturación. Estos son bases para lo que es los siguientes laboratorios que mis compañeros van a ir explicando a lo largo del laboratorio, como el Proctor, el CBR, la permeabilidad, el corte directo, entre otros. Lo que es la gravedad específica y lo más importante que es la clasificación del SUS y del ASHTO. En este caso tenemos lo que es el marco teórico, las fórmulas que se utilizaron y por qué es importante. Esto nos ayuda a clasificar qué tipo de suelo estamos usando, ya sean arcillas, limos, arenas y suelos. Es indispensable para los ensayos posteriores, como les había mencionado. Sin el valor del GS, que sería la gravedad específica, nuestros posteriores ensayos no se podrían dar. ¿Qué relación e importancia tiene lo que es el peso volumétrico? En este caso, permite evaluar lo que es el esfuerzo que se genera sobre una cimentación, lo cual ayuda a evaluar lo que es la compactación, la resistencia al corte, la densidad relativa y entre las arenas, ¿no? Lo cual permite determinar asentamientos de consolidación, suelos, facilita lo que es la comparación entre suelos diferentes y estados de humedad. Porque estos dos ensayos son la base de la mecánica de suelos. Esto nos ayuda a lo que es, como les había mencionado, la densidad natural y seca, la humedad óptima, la saturación y porosidad, la compresibilidad, la permeabilidad y la capacidad portante. Sin esos valores no podríamos tener lo que es el diseño de cimentaciones, analizar la estabilidad de taludes, clasificar el suelo, lo cual se podría interpretar en ensayos de compactación. No se podría evaluar lo que es el riesgo geotécnico, ¿no? ¿Por qué son importantes en la vida real? Ya que estos nos ayudan a lo que es desarrollar habilidades de medición y precisión, manejo del pinómetro, balanza de los utensilios que se han utilizado en este laboratorio, nos ayudan a obtener datos, ya sea para otros ensayos como estructural y geotécnicos. ¿Entre qué se diferencian o cuál es la comparación de ambos laboratorios? Es que, por ejemplo, el ensayo del peso volumétrico halla lo que es la densidad total. En cambio, la gravedad específica determina la densidad de las partículas sólidas del suelo, ¿no? En el caso del peso volumétrico, refleja condiciones reales tal como se encuentran en el campo, pero en la gravedad específica depende mucho de lo que es el estado del suelo, ¿no? O la humedad o la compactación. ¿Qué mide cada ensayo? Bueno, en el caso del peso volumétrico, la masa total del suelo, el volumen, lo que permite obtener el peso unitario húmedo, el peso unitario saturado y la densidad seca. ¿Qué mide? La masa de los sólidos, en el caso de la gravedad específica, el volumen de estos y permite obtener a nosotros lo que es la relación de vacíos, la porosidad, el grado de saturación y la densidad seca.
Muchas gracias. Buenos días, profesora. El día de hoy voy a presentar mi proyecto de laboratorio número 3, donde hablamos respectivamente a los contenidos de la humedad y límites de consistencia. Primeramente, el objetivo general es determinar las propiedades para inferir el comportamiento del suelo, lo cual es fundamental en ingeniería civil para cualquier proyecto de construcción. Los ensayos realizados en este laboratorio sería el contenido de la humedad y los límites de consistencia, que se dividen en dos: el límite líquido y el límite plástico. El contenido de la humedad sabemos que es el agua que presenta en una muestra de un suelo, el cual se expresa comúnmente como un porcentaje. Podemos ver acá la fórmula del ACTM de 2216, donde nos da el porcentaje de la humedad se hallando el peso del agua contenido en el suelo sobre el peso del suelo seco multiplicado por el porcentaje de 100. Los objetivos específicos sería hallar el contenido de humedad de un suelo por medio del horno y determinar el laboratorio de contenido de la humedad por masa de suelo. Respecto al ACTM de 4220, donde habla sobre la preservación y transporte de las muestras de suelo, que se debe cumplir con la norma ACTM, que esa vendría a ser la regla principal del grupo A. También tenemos el grupo B y el grupo C y D. El grupo B exige recipientes sellados a prueba de humedad y resistente a la rotura. Y el grupo C y D exige mantener la muestra intacta, sellada y protegida como vibraciones, golpes y frío, o también el calor. La cantidad mínima de las muestras materiales húmedos debe seguir los requisitos del ACTM de 2216, si es que no hay alguna cantidad específica previamente. Esta masa mínima se determina principalmente por el tamaño de las partículas presentes en la muestra. La tabla nos indica que la masa requerida aumenta significativamente si necesitamos una alta precisión en el reporte. Las normas utilizadas para este ensayo de contenido de la humedad vendría a ser el ACTM de 2216 y de 4220. Y como ya sabemos, el ACTM de 2216 establece el método estándar, es decir, el secado del horno, y el ACTM de 4220 se enfoca en la preservación y el transporte correcto de las muestras. Los materiales vendrían a ser un recipiente, los utensilios, el horno y la balanza, y y el procedimiento sería pesar el contenido limpio seco primero, luego colocar la muestra húmeda y pesar, luego secar en el horno de 105 hasta 115 grados Celsius hasta obtener un peso constante, enfriar la muestra y finalmente pesamos la muestra con ya el material seco. Para el límite líquido sabemos que los límites de Achterberg son la base para definir la consistencia de los suelos finos. En ingeniería nos centramos en el límite líquido y el límite plástico. El límite líquido es el contenido de que el agua define la frontera arbitraria entre el estado semilíquido y el estado plástico del suelo. Su determinación se realiza mediante pruebas en la copa de latón, que es decir, la copa de casa grande, y donde la muestra ranurada fluye por golpes repetidos. Esto hace el método multiplano, que es A, o el de un punto, que es B. En este caso se dividiría en dos métodos. Primeramente, los materiales son un recipiente, una navaja, el aparato de casa grande, la balanza, el horno, y puede ser un recipiente también con tapa, un recipiente pequeño. Ahora, primero preparamos la pasta del suelo hasta mezclándola enérgicamente con agua destilada hasta alcanzar una consistencia que requiera un cierre entre 25 y 36 golpes. Luego se coloca la muestra de copa de casa grande, se ranura y se golpea a una velocidad controlada. Los resultados en esta gráfica vendría a ser los números de golpes por el porcentaje de la humedad. Se grafica en un papel semilogaritmo para trazar la curva de fluidez. El límite líquido es finalmente el valor de contenido de la humedad, que corresponde a esta intersección de esta curva con 25 golpes en este caso. Para el método B, este método sigue los mismos pasos de preparación, pero exige un ajuste de humedad con una precisión crítica para el cierre de ranura, que se logre con un número de golpes estricto en el rango de 20 a 30. Una vez logrado el cierre de este rango, el clave, es decir, el punto, se registra el golpe y se toma como una muestra de la zona de cierre para calcular su humedad. Para el cálculo de método A tenemos la misma fórmula del porcentaje de A. Y para que hallemos en el método B con el límite líquido, tenemos esta fórmula que vendría a ser el contenido de la humedad por el número de golpes sobre 25 elevado a 0.21, o también podemos hablar sobre el límite líquido es igual al contenido de la humedad por el K, que el K es un factor dado de la tabla. Esto que nos da la tabla de ACTM de 4318, donde nos da ciertos números de golpes, utilizamos ese factor de límite líquido. Ahora, para hablar del límite plástico,
primero tenemos que decir que el límite plástico es el contenido de agua que separa el estado plástico del estado semisólido en los suelos cohesivos. También hablamos acá sobre el índice de plasticidad, el cual es el rango de contenido de agua en el cual el suelo exhibe un comportamiento plástico. También podemos observar, bueno, también podemos saber que el límite plástico se determina mediante pruebas en que las muestras se extienden en una placa de vidrio hasta formar hilos de 3.2 milímetros de diámetro, antes que se agrieten. Ahora, esta muestra es pesada y se lleva al horno para calcular su humedad fina. ¿Cuál es el procedimiento? Acá igual tenemos dos procedimientos. Los materiales son los mismos, pero tenemos dos procedimientos. En este caso, primero se inicia con un ensayo de un espécimen de 1.5 a 2 grados, perdón, a 2 gramos, que se enrolla sobre una placa de vidrio. Luego que el proceso continúa hasta que la masa forma un hilo de 3.2 milímetros de diámetro y comienza a agrietarse. Luego repetimos el procedimiento para obtener al menos dos o tres rollitos adicionales. Finalmente, esta masa se lleva al horno para determinar el contenido de humedad. Más o menos estos conjuntos deben sumar un aproximado mínimo de 6 gramos. Luego el valor final del límite de plástico es el promedio de los dos contenidos de agua obtenido en los ensayos del límite plástico. Si la diferencia entre estos dos resultados de humedad supera el rango aceptable en la tabla, que varía según el tipo de suelo y operador, es obligatorio repetir el ensayo. Ahora, ¿cómo aplicamos esto en un caso de la vida real? Primeramente, sabemos que el límite líquido y el índice de plasticidad son los parámetros principales que usamos para clasificar el suelo del sistema. Luego, el tipo de suelo y su contenido de humedad influye directamente en la capacidad que tiene el terreno para soportar una estructura. En la construcción de terraplenes y base de carreteras, el suelo debe comportarse en un contenido de humedad óptimo para poder alcanzar su máxima densidad. El límite plástico es crucial porque indica el contenido de humedad por debajo del cual el suelo pasa a un estado semisólido y se vuelve manejable. Por ello, los materiales de préstamos para la obra deben manipularse en el contenido de la humedad cercano o ligeramente por debajo de su límite plástico. Y por último, que en el diseño de presas o tierras se requiere suelos con muy baja permeabilidad para asegurar la retención de límites líquidos. Ahora, en resumen, podemos ver que el contenido de humedad se determina si el suelo es apto para la compactación o si se requiere un secado. El límite líquido clasifica el suelo e indica el riesgo de falla por corte si se excede este valor. El límite plástico usado en la compactación y el control de manejo de material para rellenos. Y el índice de plasticidad indica la susceptibilidad del suelo a cambios de volumen. Puede ser tanto expansión como también contracción. Ahora, si hablamos esto de un caso real, de una tesis de ingeniería civil, hubo un caso de la estabilización del subrante para la pigmentación, el cual el problema era que el suelo natural del subrasante debe ser resistente y estable para soportar. ¿Cuál era el problema? Que este tipo de suelo, su indicidad de plasticidad era alto, el cual le revela que el suelo era muy expansivo, por lo tanto no es apto para las subrasantes sin tratamiento. ¿Qué se hizo para solucionar esto? Se propuso la estabilización del suelo usando unas cenizas de cáscara de arroz como aditivo, lo que modifica químicamente la arcilla para reducir su índice de plasticidad y hacerlo más estable frente a los cambios de humedad. Ahora, ¿qué podemos decir? Que sin los límites de consistencia y el contenido de humedad, el proyecto había fallado prematuramente. Entonces podemos decir que los límites de consistencia tanto y el contenido de la humedad son muy importantes debido a que reduce riesgos como fallas, como podemos ver en esta tesis. Muchas gracias. En esta oportunidad les voy a mencionar el laboratorio número 4 del curso de mecánica de suelos. El ensayo es el ensayo de Proctor, ¿no?, que se ha utilizado en este laboratorio número 4. Mi nombre es Carlos Unino Garepa Nampa. La docente es Sigüey Fernández Elisa. Y como primer punto tenemos el índice, ¿no?, que se trata de introducción a la mecánica de suelos, el Proctor estándar, propiedades clave de los suelos, el Proctor modificado, clasificación de suelos, fundamentación de ensayo, comparación del Proctor estándar y modificado, equipos y materiales necesarios, y normativas que se relacionan a este tipo de ensayo, ¿no?, y también casos de estudio. Como primer punto, tenemos la introducción de la mecánica de suelos, que son propiedades claves del suelo, el porcentaje de proporción, de composición, de propiedades físicas y propiedades mecánicas.
La mecánica de suelos estudia la composición de diferentes tipos de arena, limo y arcillas, en las cuales las propiedades físicas y texturas y porosidades son, son capaces de resistir a este tipo de suelos, ¿no? Según la variedad de suelos que existen, ¿no? En las cuales ayuda bastante en la ingeniería civil para la estabilidad de tierras o estructuras, también cimentaciones en las obras, ¿no? También tenemos propiedades clave de los suelos, que es el concepto central, la permeabilidad, que es muy importante, la resistencia al corte, consolidación y comportamiento, dice. El análisis de principales características como la permeabilidad, resiste al corte y la consolidación para entender el comportamiento mecánico integral del suelo. Segundo punto tenemos la permeabilidad. Un ejemplo de permeabilidad sería las pequeñas vetas de agua que ingresan al suelo cuando uno machuca un pedazo de arena o lo exprime y ahí se ven pequeños poros que no se pueden comprimir, ¿no? Con el suelo. Ahí se puede ver vetas pequeñas de agua, ¿no? Eso no quiere decir a la permeabilidad. También tiene la capacidad del suelo que permite el fluido del agua, como ya lo mencioné, es clave para la estabilidad. El corte a la resistencia, la consolidación y el comportamiento que tiene la mecánica de suelos a este tipo de ensayo, ¿no? También la clasificación de suelos, que son el gravel, el sand y el silt, sistema unificado que utiliza este tipo de plasticidad para graduar según el tipo de tierra que se necesita, ¿no? La clasificación fina y gruesa también, ¿no? Como podrán observar. También se puede ver el ensayo estándar y el modificado. El ensayo estándar y el modificado son pruebas de laboratorio que determinan la relación entre el contenido de humedad y la densidad seca, permitiendo establecer la humedad óptima y la densidad máxima para un adecuado proceso de compactación. En este proceso se utiliza el martillo Proctor, lo cual compacta cada 25 golpes rellenando a un tipo de ensayo, en los cuales se puede ver el tipo de compactación, ¿no? Y cuál es su curva de nivel o su curva de saturación en las cuales podemos verificar en el cuadro, ¿no? También podemos ver acá el ensayo del Proctor, la metodología, ¿no? El ensayo Proctor estándar según la norma ACTM D690 compacta el suelo tamizado con tres capas, ¿no? Como ya lo mencioné, cada 25 golpes, en las cuales influye mucho, ¿no? Como ya lo mencioné, ahí tienen los materiales, un envase, un martillo Proctor, el procedimiento, cómo se comprime y resultados claves y la aplicación, en qué tipo de obras se puede utilizar este tipo de ensayo, ¿no? El martillo Proctor y el modificado, como ya lo mencioné, y la mecánica de suelos y el ensayo Proctor. Se utilizan moldes, pistones, tamices y placas de base, cumplimiento de normas también, la ACTM, la NTP o el ASHTO, ¿no? Que se quiera referir a este tipo de normas que se necesitan para este equipo y para hacer este ensayo. El proceso de compactación es algo muy simple, ¿no? La preparación de materiales y muestras, la humectación controlada, la compactación estándar, el cálculo de densidad, que es algo muy importante, como ya lo mencioné, tienen que hallar la curva de humedad o el porcentaje de humedad y la curva de saturación. Y la curva del punto de humedad también, ¿no? También tenemos el ensayo Proctor, la curva de compactación, como ya lo mencioné, la humedad óptima o el porcentaje de humedad, variación de ensayo y análisis y resultados, ¿no? Según la interpretación y el cálculo que se necesite, ¿no? Aplicaciones prácticas de la construcción. ¿En qué tipo de prácticas o en qué tipo de obras se puede utilizar este tipo de mecánica de suelos con el ensayo Proctor, que es el laboratorio número 4? También se pueden ver normativas, estándares. Este PPT en esta parte se dedica más a lo que es normas, ¿no? Se modifica más a las normas, se requiere ir a las normas y también al desarrollo técnico, ¿no? Y casos de estudio, ¿no? El 85% es en terraplanes,
El 95% es en carreteras que se utiliza este tipo de ensayo Proctor y en bases de pavimento que es el 90%, ¿no? ¿En qué aplica el laboratorio número 4 aplicado al proyecto de construcción de carreteras? Aquí es donde nos vamos a lo práctico, que su función es soportar cargas de transmisión de superficie, proporcionar estabilidad de estructura. Como ya lo pueden ver, tiene como 4 capas. De estas 4 capas son el revestimiento, la base, la subbase y la base, ¿no? Principal que necesita para soportar este tipo de cargas, ¿no? Que se tiene que hallar la humedad óptima, el porcentaje de humedad, la densidad seca máxima y así para poder soportar cargas así como se muestra en la imagen, ¿no? De cómo se clasifica o qué tipo de base tiene una carretera, ¿no? Acá se puede observar el pavimento rígido y el pavimento flexible, que el pavimento rígido es mayormente de hormigón o de concreto y el pavimento flexible es de asfalto. De los dos, el pavimento rígido, según el tipo de aditivo que se utilice, puede ser resistente. Se puede estirar y se puede contraer. Durante el calor y durante la noche tiene un fenómeno que se abre y se estira. El pavimento flexible es el que resiste más cargas, ¿no? En las cuales es más plastificado o es más resistente a la plastificación, ¿no? Que se utiliza, ¿no? Y también tiene su fenómeno que se abre y se estira, pero la diferencia del pavimento es que es un poco más resistente porque el asfalto tiene brea y la brea es un líquido altamente chicloso o plastificante, ¿no? También se puede ver la compactación del 95 al 100% en estos dos ejemplos, ¿no? Y también podemos hallar la curva de saturación o hallar la densidad de saturación de la curva máxima, cuál es su punto de resistencia en las cuales podamos determinar la humedad óptima, determinar la densidad máxima y la compactación que es el 100% con el Proctor modificado, en las cuales resisten cargas de esfuerzos mayores y transmiten cargas a la subbase, a las pequeñas capas que tiene una carretera, ¿no? Y conclusiones y recomendaciones, ¿no? Este tipo de laboratorio se ha utilizado para el ensayo propio, se ha utilizado para la construcción de carreteras, que es muy importante, que lo cual recibe cargas en las cuales se tiene que hacer este ensayo porque si no se hace este ensayo, sería muy complicado hallar el porcentaje de humedad y la curva de saturación de cargas que se tiene, ¿no? Tener el control esencial en el ensayo Proctor, la verificación del campo, el equipo adecuado, el seguimiento a las normas ACTM y el monitoreo de parámetros. En qué graduación o en qué tipo de compactación se puede utilizar según la mecánica de suelos y cuánto de resistencia puede resistir este material, ¿no? Su rendimiento en el terreno, así sea en cualquier tipo de clima. Muchísimas gracias. Buenas tardes, profesora. En esta oportunidad, bueno, soy Miguel Orozco y voy a poner el tema del CBR, ¿no? Bueno, más que nada voy a hacer un resumen ya general, ya que en clase se presentó más detallado. Si bien es cierto, va a ser un resumen haciendo una comparativa con lo que se hizo en el laboratorio, ¿no? Y qué es lo que se puede decir, la diferencia que no deberías hacer tanto, más que nada en el laboratorio, sino que no deberías hacer en las obras, ya que esto te puede causar daños perjudiciales, ¿no? Como no poder cerrar el proyecto, ¿no? Bueno, indicando que obviamente el CBR, ¿qué hace? ¿Cuál es la función? O sea, ¿para qué hacemos el CBR? El CBR, si bien es cierto, es un ensayo que mide la resistencia del suelo. ¿Y por qué nosotros medimos la resistencia del suelo? Ya que si no sabemos la resistencia, no sabemos qué base o qué diseño de estructuras podemos poner. Es por eso es muy importante.
Ahora también creo que habrán escuchado la capacidad portante, porque obviamente este es el primer paso para poder iniciar la base, o se puede decir, o la base sólida de cualquier edificio u obra, proyecto grande, ¿no? Ahora, si bien es cierto, voy a hacer, como dice, dando criterios de lo que se hizo en laboratorio que no han estado bien, ¿no? Como creo que indicó la docente, profesora, ¿qué no hicimos? ¿Qué es lo que hicimos mal acá y no deberíamos ejecutarla en obra? Entonces, si bien es cierto, nosotros en el laboratorio hicimos nuestras tres probetas, y lo llegamos a compactar como se debe, pero obviamos algo que creo que la mayor parte sabe, ¿no? Que fue el ensayo de expansión, ¿no? El ensayo de expansión que obviamente, ¿qué es el ensayo de expansión? O sea, el ensayo de expansión implica que nosotros sea el protor que hayamos utilizado, lo podamos mojar, se puede decir, y después de 4 días saber cuánto se ha hinchado, porque nosotros sabemos que se puede decir por estudios, sabemos que el suelo al ser mojado, obviamente hace que se expanda, ¿no? Entonces, esta es se puede decir, una razón muy, se puede decir que no debemos dejarlo de pasar, ¿no? Ya que nos puede costar muy caro en los proyectos, ¿no? Ahora, si bien es cierto, este es algo que no hicimos y obviamente esto hace que al no hacer, porque en sí el ensayo Proctor cuenta con el ensayo de obviamente de penetración que hacemos con el equipo y el de expansión. Entonces, al no hacer uno de ellos, implicaría que nosotros no estemos cumpliendo la norma, ¿no? No estemos siguiendo. Si bien es cierto, no solamente en el laboratorio se ha pasado ello, también en obra, obviamente, por el tema de tiempos, no hacen o obvian pasos que deberían hacer y lo que hacen es tratar se puede decir, de jugar con esos cálculos y obviarlos, ¿no? Entonces, el fin de esto no es ello, ¿no? Saber qué no se debe hacer y cómo se debería solucionar, ¿no? Si bien es cierto. Ahora, ¿y por qué también es importante el CBR, ¿no? El CBR, como se puede decir, se puede clasificar en dos partes, ¿no? El CBR se aplica tanto en suelos, se puede decir arenosos, limosos, pero obviamente con otro tipo de forma de cómo afrontar ellos, ¿no? Si bien cierto se puede solucionar, pero obviamente implicaría más ensayos o detallar más el suelo, ¿no? Ahora, tenemos, como le digo, dos partes, ¿no? Que obviamente son se puede decir, bases o se puede decir tipo de suelo que no necesitamos tanta resistencia, como obviamente se puede decir en el tema de nivelación de terreno, o temas de calzadas mínimas, pero a cambio lo otro es, como le digo, sí se necesita para las carreteras, para los terraplenes, para el tema de los aeropuertos en sí, ¿no? ¿Por qué? Ahí necesitamos bastantes cargas que se van a distribuir, ¿no? Y por ende, nosotros en este segundo punto necesitamos que el suelo esté bien compactado, ¿no? Al estar bien compactado, vamos a poder tener un suelo idóneo, ¿no? Para que se pueda, no tener problemas. Ahora, ¿qué pasaría si obviamos, se puede decir en el punto de hacer una carretera, ya? Obviamos el tema del ensayo lo que le digo, el ensayo de expansión. ¿Qué pasaría? Si bien es cierto, como sabemos, si obviamente no hay a medir ese ensayo, obviamente con el tiempo se va a comenzar a hinchar. Entonces el pavimento, o se puede decir el cimiento, va a comenzar a querer levantarse, a hacer ondas, ¿no? Y va a comenzar a proceder a hacer con fisuras longitudinales, ¿no? Que se van a ver notoriamente, ¿no? Entonces, en sí la conclusión ya, separando o clasificando, tenemos dos, el CBR se aplica en dos formas, como le digo, en ensayos que no requieren de mucha resistencia y poca. Ahora, ¿cómo lo detallamos también esto? En el ensayo que no necesitamos resistencia, se va de la mano del Proctor estándar. Y el que necesitamos bastante o demasiada resistencia es el Proctor modificado. Entonces, ambos tienen sus propios ensayos, tienen sus propias normas. Ambos son distintas normas. Entonces, nosotros como ingenieros debemos siempre seguir el procedimiento porque esto ya ha sido estudiado, analizado fuera, ¿no? Ya que la mayor parte de normas vienen de fuera, ¿no? Del exterior, ¿no? Y obviamente ha sido seguidamente por un procedimiento que se debería proceder, ¿no? Entonces, para concluir, el CBR es un ensayo fundamental
Si bien es cierto, va de la mano de varios, que es la granulometría, la impermeabilidad, el Proctor, van de la mano, pero tampoco no se puede obviar, ¿no? Porque prácticamente a mi punto de vista, el CBR es casi, se puede decir, el complemento de todo, ¿no? Y si hacemos, si no tenemos un análisis o un resultado se puede decir, la resistencia del suelo, no podemos diseñar ningún proyecto, ¿no? Eso sería todo. Gracias, hasta luego. Buenas noches, profesora. El día de hoy voy a hablarles sobre el laboratorio 6A, sobre el parámetro de la pared rígida. En este caso sabemos que la permeabilidad es una de las principales prioridades hidráulicas fundamentales en la mecánica de suelo, ya que ayudan a determinar lo que es cómo el agua se puede desplazar a través de los poros del terreno. En este caso, ¿por qué es importante este ensayo? Este nos permite conocer la capacidad del suelo para así transmitir agua bajo la gradiente hidráulica constante, la cual es fundamental para el diseño de sistemas de drenaje, de pozos filtrantes o estructuras hidráulicas. Ayudan a lo que es evaluar riesgos de tubificación, evitan lo que es la presión efectiva en el suelo, aporta datos esenciales para lo que es el análisis de estabilidad y permite establecer la relación entre la estructura interna del suelo y su capacidad. ¿Cuál es la metodología general que se aplicó en este ensayo? Primero es la preparación de de la muestra, la colocación del permeámetro, la saturación y el inicio del ensayo, la medición del caudal y lo que es el cálculo de coeficiente de permeabilidad. Como podemos observar, nuestra fórmula que es K igual a Q, L sobre A sobre H sobre T. En el caso de nuestros resultados, nuestro flujo se mantuvo estable, lo que confirma que el suelo era altamente permeable, ¿no? Los valores obtenidos se alinearon entre rangos, entre arenas limpias y gravas, lo cual nos permiten decir que la saturación fue efectiva, ya que no se observaron variaciones bruscas en lo que es el valor del caudal. En discusión de los resultados, sabemos que el valor obtenido indica que es un suelo granular, con una alta conductividad hidráulica, lo cual implica que el agua fluye con facilidad. Se caracteriza que es un drenaje deseable, y lo cual, para ese tipo de estructuras se requerían de suelos impermeables, ¿no? El flujo laminar se confirmó porque la relación entre el caudal y la carga fue lineal. En conclusión de este laboratorio, la permeabilidad del suelo que se ha analizado es alta, lo cual se caracteriza lo que es un tipo de suelo granular saturado. El método de carga constante fue apropiado porque permitió mantener un caudal estable. Ese ensayo constituye una herramienta fundamental para el diseño de obras civiles donde el flujo de agua es relevante. Muchas gracias. Ay. En esta oportunidad voy a hablarles sobre el laboratorio 6B, que es la parte 2 del laboratorio 6, que se titula Permeabilidad por carga variable, que la permeabilidad de la pared es flexible o cuánto tipo de carga puede resistir, ¿no? Introducción. La permeabilidad de suelos finos es crucial para comprender el comportamiento de cargas y estabilidad de terrenos arcillosos, a diferencia de suelos granulares. ¿Qué quiere decir esto? Que la capacidad de este material se basa a cuánto de resistencia tiene o cuánto de plasticidad se utiliza en las carreteras, lo cual en este ensayo tiene como variable la permeabilidad, pero muy baja en arcillas y en limos, lo cual interviene en diferentes tipos de climas como el agua, el sol o los vientos, ¿no? O el hielo y deshielo de este tipo de material que puede afectar, ¿no? Como primer punto, tenemos la permeabilidad, que es importante para el ensayo, que permite determinar la permeabilidad de suelos de baja conductividad, es esencial para calcular el coeficiente de consolidación, facilita la predimentación de desplazamiento y asentamientos de arcillas, ayuda a determinar el tiempo necesario para la disipación de presiones de poros, permite evaluar riesgos de licuación parcial en drenaje insuficiente.
Licuación, ¿qué se refiere con licuación? Es cuando nosotros tenemos un vaso con agua y echamos tierra, en las cuales la tierra se asienta y trata de formar una masa no tan estable, ¿no? Como primer punto de la metodología general, hemos utilizado diferentes tipos de fórmulas en las cuales tiene la preparación del suelo fino, colocación de parámetros, saturación, medición de descensos de carga y variaciones externas de temperatura. Discusión de resultados. El suelo presenta baja capacidad de transmitir agua, lo cual afecta su comportamiento estructural. El flujo fue laminar durante todo el ensayo, lo cual valida la ley de Darcy, en las cuales los suelos finos tienen baja permeabilidad, los cuales intenta tener esta granulometría fina para que las variaciones se puedan tener aire atrapado o cambios de temperatura, errores de lectura o el nivel del agua, ¿no? Conclusiones aplicadas. El suelo tiene una permeabilidad baja propia de limos y arcillas. Como segundo punto tenemos la metodología de carga variable. Fue el adecuado para medir esta propiedad. Los datos obtenidos permiten evaluar drenaje, consolidación y estabilidad. Los resultados fueron consistentes en las cuales se representan correctamente el comportamiento del material. Se utiliza este tipo de ensayos mayormente para la construcción de carreteras, en el cual se utiliza el material de pavimento o también podría ser de concreto. Se puede aplicar este tipo de ensayo para hallar la plasticidad y la densidad del agua, en las cuales se influye a este tipo de terrenos, ¿no? Según el tipo de suelo, arcilloso, limoso, o en las cuales sea más aplicado para la compactación y la curva de saturación, en las cuales vea qué tipo de cargas tiene o cuánto tipo de cargas puede soportar este tipo de carretera, ¿no? Debido a su tiempo, este, y como conclusión final, tenemos que este tipo de laboratorios se pueden aplicar en diferentes tipos de construcción, más que nada en carreteras y también en cimentaciones, ¿no? Para hallar cuánto tipo de cargas sustenta según la ley de Darcy y según la ley de Terzaghi. Gracias. Y como último punto tenemos asegurar la saturación completa del aire atrapado en las recomendaciones, registrar tiempos de precisión, repetir lecturas y promediar resultados, logros de los estudiantes. Al poder nosotros adquirir este tipo de ensayo, podemos encontrar diferentes resultados hacia la construcción de carreteras, ¿no? Y las competencias entre A y B, el cuadro comparativo que tenemos, ¿no? El tipo de suelo que es granular y en el ensayo B que es fino, la permeabilidad es alta y en el ensayo B es baja, el flujo rápido, lento, metodología a nivel constante, nivel variable, ecuación Darcy lineal y Darcy logarítmico, aplicación de drenajes de pozos, consolidación de arcillas y precisión media y alta. Este tipo de cuadro de comparaciones nos puede ayudar para poder diferenciar estos dos tipos, ¿no? Es un solo laboratorio, pero se diferencia en estos dos tipos, ¿no? El 6A que es carga constante y el 6B que es carga variable. Gracias.